Innovación. Datos. Ciudadanía. Poesía. Actitud. Nutrición. Digital. University. Comunicación. Redes. Universidad. Aprendizaje. Enseñanza. Todo esto y mucho más en Radio Lab. Muy buenas tardes, bienvenidos a Radiolab UGR. En estas ediciones especiales UGR en casa, haciendo el programa de radio, como siempre, pero desde nuestras casas. Hoy continuamos esta andadura durante este confinamiento con nuevos invitados y con algunas secciones que queremos mantener a lo largo de esta semana. Parece que poco a poco empezamos a ver algo de luz, aunque algunos sigan empeñados en ocultarlo entre tinieblas. Y es porque ayer empezó, más o menos implícitamente, el desconfinamiento con la salida a la calle de los más pequeños, quizá los más necesitados de aire fresco, eso sí, siempre acompañados de algunos de sus tutores. Ya estamos saliendo a la calle poco a poco y aunque la cifra de fallecidos sigue midiéndose en centenas, tenemos la mirada puesta hacia adelante, en lo que queda para que podamos volver todos a las calles. Por lo pronto, algunos miran ya hacia el sábado, cuando parece que el desconfinamiento prosigue para poder salir a hacer deporte y actividad física independientemente de la edad. Así que mientras tanto, aquí continuamos en UGR en casa, en Radiolab UGR, descubriendo iniciativas que se hacen en la Universidad de Granada y en la ciudad de Granada, y también vamos a hablar con expertos de otros temas de actualidad y os vamos a seguir proponiendo formas de seguir entretenidos durante este periodo. Y conmigo, como todos los lunes por la tarde, están mis buenos amigos de Media Lab, mis buenas amigas María, Sandra, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola. Buenas, Javi. Bienvenidas de nuevo a UGR en casa, Radiolab UGR. Gracias por estar ahí, como todos los que nos escucháis. Como ya sabéis, podéis seguirnos, podéis plantear preguntas, comentarios, sugerencias, todo lo que queráis a través del hashtag UGR en casa, a través de Twitter o Instagram, y también en el chat que la propia plataforma Spreaker tiene. Podéis plantear ahí todas las preguntas que queráis, y también en nuestro canal de Telegram. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la semana, María, Sandra? ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido el fin de semana y la semana? Bien, yo te iba a preguntar si nos dejabas a tu nene. Ay, y eso, para salir. Para salir. Yo tengo perro. Ella tiene perro, pero yo no. ¿Alguien me puede dejar a su perro o a su niño? Yo cuando quiera te da una vueltecita, no hay problema. Eso sí, nosotros estamos saliendo por la mañana, para no juntarnos mañana, mucho por la tarde, sí. A mí se me hacen largos los fines de semana. Son ¿sí? terribles. Por falta de... dime. No, que yo hoy ponía un tuit diciendo que creía que era miércoles. Esto del el día de la marmota repitiéndose una y otra vez es un poco abrumador, ¿no? La verdad es que sí. De hecho, hoy debatía sobre una cosa muy curiosa, el efecto que tiene el confinamiento en los mayores, ¿no? Y en los niños, ¿no? Que se está empezando precisamente a dar esas primeras medidas. Y estaba hablando con una amiga del efecto que puede tener también en las chicas y en el desarrollo de su ciclo menstrual, y estábamos hablando de eso hace un rato. Y me pareció un tema muy interesante también para plantear en el programa o en futuros programas. Pues lo apuntamos, lo apuntamos para el siguiente si quieres, no hay problema ninguno. El programa de hoy, de todas formas, tenemos temas que yo creo que os van a interesar también. Vamos a tener ideas, experiencias, sugerencias, recomendaciones. Vamos a ver ahora en unos minutillos algunas de las últimas novedades que hay en esa plataforma que tenéis, como sabéis, que se llama ugrencasa.labingranada.org, en la que podéis volcar todas vuestras ideas, iniciativas o también vuestras propias experiencias de cómo estáis sintiendo durante este confinamiento. Además, Sandra, María, ¿vosotras habéis jugado alguna vez al rol? ¿Sabéis lo que es? Sí, sé lo que es. No he jugado mucho, por no decir nada, pero me muevo por el mundillo. ¿Sí? Ese día fui cosplayer. ¿Os referís a juegos de rol? Sí. Yo no. No. Yo no, pero lo he visto de cerca. ¿No? Vale. Tengo un hermano gamer.
Gamer en todas sus acepciones, ¿no? En toda la amplitud de la palabra. Vale, pues luego vamos a hablar con José Valverde, que es un granadino, ahora mismo afincado en Madrid, y que trabaja en una empresa precisamente sobre rol, que quizás sea una de las herramientas más desconocidas quizás, pero de las más potentes, bueno, pues para conocer otras realidades y para interactuar con otras realidades. Luego vamos a hablar con él para que nos cuente un poco. Vamos a hablar también con nuestro compañero Fran, porque este fin de semana se ha celebrado un hackathon en toda la Unión Europea, para que nos cuente en qué han trabajado y cómo se ha desarrollado. Y por supuesto vamos a tener esa sección histórica que me encanta contigo, Sandra, sobre pandemia histórica. En este caso podemos adelantar de qué pandemia vamos a hablar hoy. Sí, hoy toca el tifus, Javi. El tifus. Bien, el tifus. Ya nos contará en qué consiste eso. Y bueno, pues nada, vamos a escuchar a nuestros invitados, que hoy van a estar con nosotros. Javier Leiva, un doctorado que ha defendido su tesis a través de videoconferencia. Ana Gallego, que es una profesora que ya la hemos tenido aquí en múltiples ocasiones, que nos va a hablar de una hemeroteca de humanidades que están manteniendo en su unidad de excelencia Iberlab. José Valverde, que es con el que vamos a hablar de rol, y como hemos dicho, Fran Navarro. Y nada, todo esto conducido por este que le habla, Javi Cantón, todo aquí en Radiolab UGR, pero desde nuestras respectivas casas, para hacer este Radiolab UGR en casa. Vamos a comenzar. Y lo hacemos repasando esas nuevas iniciativas o experiencias en la plataforma UGR en casa. A ver, ¿qué podemos reseñar de lo que ha ocurrido en esta última semana? Me comentabais que había una experiencia ahí muy interesante, ¿no? De alguien que se ha acercado a dejar unas líneas de lo que está suponiendo este confinamiento en esa parte de experiencia. Y tenemos también alguna idea. A ver, contadme, Sandra María. ¿Empezamos por experiencia o por ideas, María? ¿Qué prefieres? Lo que queráis. Bueno, venga, experiencia. Venga, pues ha habido unas cuantas muy interesantes, pero a mí me ha llamado la atención esta de María Serrano, Javi, porque se llama La Tierra Guarda, actuaremos. Y lo curioso es que es la primera, a pesar de que ya tenemos, no sé si son cerca de 50 experiencias, es la primera que se escribe en verso. Por eso me ha llamado tanto la atención. Quizá podíamos leerla, no es muy larga. Dice: alzas la vista y no aprecias nada, planes mundanos, pantallas iluminadas. Siento un vacío, pero estoy rodeada. ¿Qué compartirá pues esta velada? Alzas la vista y ves aún menos, pantalla en mano, ego increscendo. Me contactan mis padres y mis abuelos, les cuelgo, no es el momento. Alzas la vista, ¿qué es eso a lo lejos? Unas nubes se avecinan y yo no aprendo. Levanto el móvil y evito el concierto, la naturaleza me importa, que cese de lejos. Alzas la vista, se avecina tormenta, cambio de planes, cierras la puerta. Recoges corriendo, se nota el miedo, vuelves al nido del que saliste huyendo. Alzas la vista y ves una ventana, añoras el día en que salir no costaba. Respiras el aire puro, bailar bajo el agua. ¿Cuánto tiempo habré perdido tras la pantalla? Alzo la vista con ojos nuevos, la calma ha llegado, la tierra aún no ha sanado. ¿Cuánto tardará en llegar la próxima tormenta? La tierra es sabia y así me deleita. Alza la vista, mi querido retoño, y nunca retornes a ese hogar cavernoso. Desataste tus manos y saliste a la tierra. Es hora de que aclares ya tus ideas. Pues la verdad es que... A mí me parece potente. Sí. Habla de pantalla, habla de sanar la tierra, habla del tiempo que perdemos, ¿no? Detrás de las pantallas, de esta nueva vida, ¿no? Que estamos configurando detrás de las pantallas. Unos sentimientos muy sí, es potente, como tú dices, efectivamente, sobre todo porque pone de relieve pues esto que estamos viendo y constatando, y es que la vida va a ser completamente diferente a partir de ahora. Esto marca un antes y un después, efectivamente, y pone de relieve también, bueno, pues esas voces que se están alzando ahora diciendo que efectivamente esto puede ser una especie de respuesta del sistema, del ecosistema, pues respondiendo a esos quizás abusos que venimos cometiendo desde hace unas décadas. Claro, de hecho se llama La Tierra Guarda, actuaremos, y dice: alzas la vista y no aprecias nada. Claro, fíjate. Quizá que nos sirva, ¿no?, para apreciar otras cosas.
Bueno, ¿creéis que servirá para apreciar otras cosas? Esa es la pregunta que planteamos muchas veces aquí en estos encuentros que hacemos los miércoles y los viernes a esta gente a la gente de la Universidad de Granada que se acerca por aquí. Siempre le hacemos esa pregunta, ¿no? ¿Esto va a ser un punto y seguido o un punto y aparte? Porque desde luego hay cosas que no cambian, ¿no? Como esa gente que critica que estamos dentro y que estamos fuera. Y si estamos fuera porque estamos dentro y viceversa. Yo al principio de la pandemia parecía que sí, que íbamos todos a una, que íbamos a aprender, que íbamos a ser conscientes de la interdependencia más allá de desacuerdos políticos, ideológicos, ¿no? Pero cada vez, vamos, por no decir al 100%, he perdido ya la esperanza en eso, la politización de todo el asunto, el secuestro de lo común. Y luego, en cuanto al medio ambiente, yo me acuerdo mucho de Greta, porque precisamente ahora, fíjate que hemos tenido datos medioambientales buenísimos, hemos visto la diferencia en la calidad del aire y sin embargo ahora lo que se va a fomentar es el uso del transporte privado, ¿no? De los vehículos propios. Claro, yo qué sé, yo por ejemplo ahora mismo en la noticia estaba hablando del tema de movilidad. Yo creo que es una oportunidad única para precisamente cerrar los centros de las ciudades y por lo menos reconfigurar todo el tráfico precisamente para poder cumplir esos requisitos de distanciamiento social, ¿no? Es decir, espacio para las personas, para poder caminar con espacio entre nosotros. Claro, y para eso... Ahora es un buen momento también para meter mano en el tema de la vivienda, ¿no? Ahora con todos los Airbnb que se están viendo vacíos por la falta de turismo y que están volviendo al alquiler tradicional. Pues sería un buen momento para empezar a regular también esas cuestiones. Pues hoy leía precisamente que se iba... Sí, pero hoy leía precisamente una noticia de que se iba a paralizar el tema de la regulación del techo del alquiler, de las viviendas de alquiler. Fíjate que estoy con María, estoy también con un tono un poco pesimista yo hoy también. Sí, ¿no? Pero bueno, espero que cambien las pequeñas cosas. Espero, por ejemplo, que cuando vuelva a poder darle un abrazo a María y que no me mire con cara de asco, por ejemplo. No creo, qué cara de asco. No creo. Todo lo contrario. Pero ¿cómo lo sabes si cuando me abrazas no me ves la cara? Eso es verdad. Pero te noto poniéndome cara de asco. Hacedlo con un espejo cerca y así os veis las caras. Oye, ¿qué más tenemos en esa plataforma? ¿Algo más que podamos destacar antes de ir a la entrevista? Sí, un par de ideas quizás. Se ha creado una web que se llama nohagocolas.com, donde anuncian establecimientos en todas las ciudades. En Granada he visto que solo hay un establecimiento por ahora, que es una especie de supermercado. Pero eso, anuncian tiendas con servicio a domicilio. Estaban ahora mismo las carnicerías, las pescaderías, las fruterías, diciendo que la gente está prefiriendo hacer una única cola, la del supermercado, claro, en vez de 3, y que eso le estaba afectando. Pues, bueno, aquí esto es una manera de no hacer cola y seguir apoyando el comercio local. Y por otra parte, había Ali Ahmad nos da 9 consejos de un estudiante a los estudiantes en esta crisis mundial, entre los que me han llamado la atención la moderación a la hora de leer noticias, porque es verdad que esto está empezando a sobrecargar y yo creo el nuevo palabra, infodemia. La infodemia, mira, ya había escuchado de la infoxicación. Infoxicación ya existía de antes y ahora la infoxicación relativa a la pandemia sería la infodemia. Pues tiene un poco que ver con el artículo que ha publicado recientemente nuestro compañero Dani Torres, que tiene que ver con esto, ¿no? Con la explosión de información sobre un mismo tema, con lo cual, al igual que ocurre con la información, pues también abundará lo malo. ¿Y qué consejos, María, se le da a los estudiantes? O sea, ¿cuáles destacarías además? Uno, no leer mucho, ¿no? Eso, no leer muchas noticias, porque al final es verdad que es importante la información y contrastarla y hacer el trabajo de contrastación, por favor. Pero es verdad Señores que llega de los bulos, señores tontos del bulo, por favor, cuando vean algo raro, infórmense, desconfíen. Otra cuestión, tomar descansos de las redes sociales o buscar a personas positivas a las que seguir. Es verdad que ahora mismo es casi nuestro único medio de contacto, pero también
llega a saturar y a veces llega incluso a sentirte un poco más solo, ¿no? Ujú. Y por último, Practicar el noble arte del bloqueo en Twitter, que viene muy bien de vez en cuando. es muy, muy, muy sano. Y otro, por último, cerraba, entre muchos otros, diciendo, aconsejándonos que pidamos ayuda, ¿no? Si en algún momento de verdad nos sentimos mal, que lo expresemos, que lo comuniquemos y, en fin, que no nos aislemos más de lo que ya estamos, ¿no? Correcto. Ujú. Que no si ya hemos perdido la parte social, física, que no perdamos la virtual, por lo menos, ¿no? O por lo menos la perspectiva de la virtual en el buen sentido. Complicado, ¿eh? Eso de hacer las burbujas de eco para no, es decir, lo que yo digo de bloquear, ¿no? Dicen algunos que no es muy sano, que hay que ver un poco de todo, pero yo reconozco que, por ejemplo, en redes como en Twitter yo he llegado a mi punto de saturación y necesito no ver según qué determinado tipo de cosas, porque son ese tipo de cosas que juegan con tu emoción y que lo que logran precisamente es pues cabrearte, ¿no? Indignarte. Y no creo, no, cuando yo me meto en redes sociales precisamente no es para eso. Yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Al final es una cuestión de salud mental tuya. Pues sí, bueno, vamos a invitar a todos los que nos están oyendo a que si quieren ver estas y otras ideas, o la experiencia, por ejemplo, que nos has leído de María, tan interesante, ese poema, bueno, pues nada, que entren en ugrencasa.labingranada.org, lab del Laboratorio de Innovación, con B, y nada, ahí podéis leer un poco todo lo que se está haciendo, conocer iniciativas como esta de los supermercados, del comercio local. Hay varias iniciativas en marcha de este tipo. Recuerdo que al principio del confinamiento hubo una parecida también para ponerte en contacto, ¿cómo era? Soy de comer, no me acuerdo cómo era el nombre, pero era algo similar. Y creo que también se estaba organizando otra que hablaremos la semana que viene en tema de productos ecológicos. O sea que hay muchas que tratan precisamente de que no se pierda el contacto con el comercio local y bueno, al final seguir reestructurando nuestra vida para no perder. Hay barrio, ahí está José Miguel dando la puntilla, perfecto. Esa era la página, hay barrio, exacto. Bueno, pues vamos con nuestro primer invitado. María Sandra, muchas gracias por contarnos qué está pasando en esa plataforma. Y deciros también que está el canal de Telegram para todos los que queráis. Buscad en Telegram UGR en casa y ahí también podréis estar informados de lo que ocurre un poco en esa plataforma. Vamos a escuchar a nuestro siguiente invitado con una entrevista que grabamos hace una semana con Javier Leiva, que fue uno de los primeros doctorados aquí doctorando, ya es doctor, de la Universidad de Granada, que hizo su defensa de tesis a través de videoconferencia. Vamos a escucharlo. Pues aquí continuamos en UGR en casa, viendo cómo han cambiado tantas y tantas cosas a raíz del confinamiento, de estar cada uno en nuestras casas. Una de las cosas que también ha cambiado es, por ejemplo, el hecho de que las defensas de tesis doctorales no se pueden hacer como se estaban haciendo ahora, es decir, presencialmente, en una sala, con el tribunal, de manera pública, donde todos podían ir a verla. Ahora hemos tenido que recurrir pues a las mismas herramientas con las que damos clase y esto es lo que ha ocurrido con el invitado que tenemos aquí, que es Javier Leiva Jiménez. Muy buenas, Javier. Muy buenas, ¿qué tal? Que el lunes pasado, el lunes 30 de marzo, defendió su tesis de una manera poco usual, o ahora ya bastante usual, pero hasta hace un momento no era lo normal, por videoconferencia. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo fue la experiencia? ¿Te imaginabas que iba a ser así tu defensa de tesis? Pues la verdad es que no me lo imaginaba porque, bueno, todo el mundo tiene su idea de tesis en la cabeza, de todos con la familia, de estar presencial allí, sentir los nervios, de que te tiemble la voz, de que te tiemble el cuerpo, que estás de pie delante de una actriz. Pero la verdad es que no me lo imaginaba porque, claro, bueno, las circunstancias son las que son, todas las conocemos. Claro. Y de hecho, al principio me dijeron que no la podía defender el día que yo tenía pensado, que era el día 24. Pero claro, ante la negativa de que el ministerio no ampliaba el plazo para poder presentar todos los papeles, para yo poder obtener un cuarto año de ayuda postdoctoral, pues claro,
Se aceleró al final, todo, ¿no? Venga, vamos a hacerlo. Exactamente, se aceleró todo. O sea, me dijeron que no, yo dejé la tesis aparcada, me dijeron hasta que no termine el plazo el periodo de emergencia no se puede hacer. Claro, pues, bueno, tengo hasta el 11 de abril como mínimo. Pero claro, me avisaron 4 días antes, de madrugada, diciéndome que la tesis tenía que estar todo defendida, o sea, todos los papeles cerrados antes del 1 de abril. Pues teniendo en cuenta que a partir del día 3 prácticamente estamos en Semana Santa, aunque estemos en casa. Sí, pero estamos en Semana o sea que Santa, al estrés añadido de toda la situación, a ti toma ya, ¿no? Venga, rápido que lees la tesis en 4 días. Exactamente. Entonces me estuve preparando la presentación aquí, molestando a mis amigos por videoconferencia. La hice como 4 o 5 veces en un mismo día, vamos, una cosa exagerada. Pero bueno, luego al final salió todo bastante bien y yo estoy muy contento. Eso te iba a decir, ¿cómo fue? Bueno, ¿sobre qué va tu tesis? Mi tesis va sobre la obtención de los compuestos bioactivos, de compuestos beneficiosos para la salud, de una planta que no sé si todo el mundo conocerá, que es la hierba luisa. Uh-huh. Que es con la que se hace el té y tal. Sí, yo la conocía más por la infusión, sí. Exactamente, para dolores de barriga, que se suele utilizar mucho. Entonces, yo lo que he hecho es utilizar diferentes técnicas de extracción respetuosas con el medio ambiente. Ajá. Para la obtención de esos compuestos. Y luego lo que he utilizado son distintos sistemas de encapsulación, de micro y nanoencapsulación, para la liberación de esos compuestos a lo largo del tracto gastrointestinal, con el objetivo de obtener ingredientes que pueden ser utilizados en distintos alimentos o distintos cosméticos para que tengan propiedades, para aumentar sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Ajá. ¿Y tú vienes de qué rama viene entonces? ¿De química? ¿De farmacia? ¿De dónde viene? Yo soy una mezcla, yo tengo de todo. No, yo hice primero nutrición y tecnología de alimentos, luego hice un máster de biología molecular, que como puedes ver no tiene nada que ver, pero bueno. Los alimentos son química al final, ¿no? Sí. Entonces, claro, yo hice las prácticas justo después de eso. Y la hice en el Centro de Investigación y Desarrollo de Alimentos Funcionales, en el PTS. Y claro, está relacionado con la alimentación. Allí, pues claro, toda la parte de química analítica que yo no había dado nunca es lo que más me costó. Pero bueno, al final luego uno se acostumbra, aprende y se forma bastante bien, porque allí hay gente muy, muy capacitada. Y la verdad es que el trabajo allí es súper fácil. O sea, me refiero que la gente que hay allí te ayuda un montón a seguir progresando, a formarte y te ayudan en todos los aspectos. Oye, y técnicamente, ¿cómo fue la lectura de tesis? Es decir, se hizo por videoconferencia, no sé qué plataforma utilizaste, pero la idea era que estaban los miembros del tribunal escuchándote, tu presentación, y podía acceder a alguien más. Es decir, una de las cosas es que las defensas de tesis son públicas y puede acceder cualquiera. Por ejemplo, tu familia pudo ver la defensa. ¿Cómo fue técnicamente todo eso? Sí, bueno, técnicamente fue un follón. Me refiero. En el sentido de que si ya de por sí una tesis tiene muchísimo papeleo de burocracia, online tiene el doble. Porque, claro, al no estar presentes los miembros del tribunal, tienes que pedir pasarles los documentos, que te los firmen, que acepten las condiciones en las que se va a realizar la tesis y todo. En este sentido, el secretario se portó súper bien. Alberto Zafra, que es profesor de química analítica, se portó súper bien porque estuvo súper pendiente de todo. O sea, a él fue el que le explicaron la plataforma, que creo que la que utilizaron es Zoom, que es la que utiliza la universidad ahora en estos tiempos. Y él fue el encargado de llevar todo el tema de papeleo, de explicarle la plataforma y la metodología en la que se iba a hacer toda la exposición a los miembros del tribunal, y luego incluso después de terminar la tesis subió todos los papeles rápido, estuvo pendiente de lo del tribunal, que estuviesen votando bien y todo. O sea que la verdad es que muy contento. Y bueno, en cuanto emotivamente, ¿no? a lo que es el acto, yo no sé cómo son las tesis en otros departamentos, porque al final las tesis en cada departamento es de una manera distinta. El nuestro, por ejemplo, no se lee nunca las conclusiones. O sea, me refiero en química analítica, nunca se leen las conclusiones, y a mí me tocó leerlas porque mi presidente era de farmacia. Ajá. Entonces, partiendo de ahí, una cosa nueva. Pero sí es verdad que
que tampoco al final del acto los directores dicen nada dentro de las tesis de química. Y al ser online, mis directores sí dijeron cosas que a mí la verdad es que me emocionaron bastante. Y fue, o sea, dentro de cabe no tuve el afecto presencial de abrazos y besos, pero sí es verdad que estuve bastante arropado, por un lado por mis directores, porque hablaron en el acto, que normalmente no suelen hacerlo. Y además especial la situación también, ¿no? Claro. Exactamente, sí. Además, vi como 40, 60, entre 40 y 60 participantes ahí oscilando más o menos, viendo la exposición. Y digo, madre mía, la chapa que le estoy dando a la gente que no entiende esto. Me consta que algunos de ellos son buenos amigos de la GIFI y de toda y todo el movimiento que hay de doctorandos tan potente en la UGR. Y tu familia entonces también pudo verlo, entiendo, ¿no? Sí. De hecho, el mismo secretario tuvo un gesto súper bonito de decirle que esta tesis es mía, pero también gran parte la tiene mi familia. Y hizo que todo el mundo le aplaudiese a mi familia. O sea, estuvo bonito. Mi madre llorando. Eso ya sí es clásico, eso no cambia, ¿no? Claro. No, además, mi padre, que también es un tío súper duro, también llorando, o sea que vamos, una cosa muy emotiva. O sea, le faltó el abrazo final de todo el mundo, pero la verdad es que el acto fue solemne, fue riguroso y no era tal cual lo había esperado, pero cumplió con todas las expectativas. Genial. Oye, una última pregunta. ¿Tú crees que a partir de ahora nos daremos cuenta de que no es tan complicado hacer una defensa de tesis por videoconferencia y la gente, es decir, se hará un proceso mucho más fácil y más adaptado para que esto no sea una excepción sino también una norma? Me estoy acordando que yo, por ejemplo, mi defensa de tesis la retransmití a través de Radio Lab UGR. Tuve que pedir permiso a los miembros del tribunal, pero no hubo ningún problema. Ahora que ya esto va a ser lo normal, por lo menos durante esta semana, a lo mejor se podía hacer este proceso como una opción más para todo el que quiera defender su tesis así. Yo creo que sí. O sea, a ver, sí es verdad que siempre una tesis te la imaginas pues como está siendo normalmente. Ahora que hay un cambio, pues puede ser que sea la nueva forma de exponer las tesis. Yo le veo nada más que puntos positivos en muchos aspectos. Quitando la parte del papeleo, que eso es... Pero claro, al final las tesis siempre te van a tener que tener papeleo. Pero lo positivo es que estás en un sitio tranquilo, que te sientes en casa y que te sientes neutro y que no te va a agobiar. Por otro lado, todas las dietas claro, eso es un ahorro. El traje prácticamente también te lo ahorra. El traje y lo bueno que tiene también es que al ser un enlace público puede verte muchísima gente e incluso facilitarte personas que yo, por ejemplo, en mi caso, mi trabajo vale mucho para empresas. Una persona que esté interesada en tu tema de trabajo, que esté, por ejemplo, yo que sé, en Vitoria o en Madrid o lo que sea, puede verte tu defensa de tesis, ponerse en contacto contigo, cuando si lo haces presencial seguramente no te puedan llegar a ver. Claro. Y entonces, además eso queda como grabación pública, ¿no? Exactamente. Y puedes tener luego, como lo difícil que está después de la tesis, encontrar trabajo, pues puedes sonar la flauta y que te llame esa empresa y te facilite todo. Oye, pues Javier Leiva, muchísimas gracias por dedicarnos este rato y contarnos esa experiencia. Enhorabuena por ser el primero o de los primeros en hacerlo y enhorabuena también porque hayas conseguido, ¿no?, el final de ese proceso tan largo que es conseguir ser doctor después de ese largo camino que es la elaboración de una tesis doctoral. O sea que muchas enhorabuena, gracias por este rato y nada, que cuando ya podamos vernos todos y estar todos juntos, lo podrás celebrar seguro con tu familia, con tus directores de tesis y con todo el que se tercie. Así que un abrazo desde la distancia y gracias y enhorabuena. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Pues esa era la entrevista con Javier Leiva, alumno de doctorado y ya felizmente doctor, que fue uno de los primeros en probar este sistema de videoconferencia para defender las tesis. Vamos a seguir viendo iniciativas aquí en la Universidad de Granada. Tenemos por ahí al otro lado de la línea a Ana Gallego. ¿Es posible, Ana? ¿Estás por ahí? A ver.
Hola Javi, ¿qué tal? Buenas Muy buena. tardes. Hola, Ana. ¿Me oyes? Sí, perfectamente. ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Qué estás? tal? Hola. Muy bien. Un ¿Qué placer tal? verte de Hola, nuevo por chica. aquí. Hola, ¿qué tal, Ana? Ana Gallego, bueno, pues Bien. buena amiga de aquí de Media Lab, de Radio Lab. Abusamos de ella cada vez que podemos para que venga a estos micros a contarnos todas las cosas interesantes que se hacen por ahí arriba en Filosofía y Letras. Bueno, ahora desde nuestras respectivas casas, pero sigue siendo Filosofía y Letras. Ana Gallego es vicedecana de Cultura e Investigación y hace unas semanas ya abrieron a través de esa unidad de excelencia que se llama Iberlab una hemeroteca de humanidades sobre la pandemia de coronavirus, que, bueno, explícanos un poco en qué consiste, pero básicamente es recopilar artículos y ensayos de intelectuales sobre este tema, ¿no? No sé si nos sigue escuchando, Ana, que se ha parado la imagen. No sé si se ha cortado un poco la conexión. Problemas técnicos del directo. Sí, A ver. suele pasar. Pero bueno, lo que decía, esta hemeroteca lo que hace es recopilar artículos y ensayos de intelectuales que se han publicado en medios de comunicación de España y Latinoamérica sobre, bueno, pues todas las consecuencias de este coronavirus, de la COVID-19. Y bueno, su idea es hacer una especie de cartografía, ¿no?, digamos, de las reflexiones críticas que se producen en todo el espacio iberoamericano, que es lo que ellos estudian a través de Iberlab. Ahora, de todas formas, Hola. Uy, ya la tenemos otra vez por ahí, Ana. Venga. Estaba contando un poco en qué consistía levemente la iniciativa de la Hemeroteca de Humanidades. Pero cuéntanos tú un poco cómo surge esto y en qué consiste. Cuéntanos. Vale, Javi, bueno, como bien has dicho, bueno, que sepas que me encanta estar en Radiolab contigo. Para mí sí que es como ya mi segunda casa. Estupendo. Porque, bueno, ¿Para cuándo el programa propio? Estando tú no se puede, Javi. No, Tú no bueno, se pinchas al resto. Sí, hombre, Eso va. sí, posible. Bueno, pues tengo mucho que de humanidades. Yo sé que tú también tienes tu parte de ciencias sociales y eres muy sensible, por eso un grandísimo a las ciencias humanas, y eso pues te lo agradezco mucho. Como has comenzado diciendo, la iniciativa Coviteca de Humanidades sobre la pandemia de coronavirus comenzó o partió una iniciativa de nuestra unidad de excelencia, que se llama Iberlab. Que además el otro día tuvimos por aquí a Susana González Blanco también. Exacto, somos, bueno, un equipo magnífico. Y entonces lo que hicimos fue empezar esta iniciativa hace un mes y una semana, y de hacer esta iniciativa, pues ya hemos recopilado 1.500 entradas. La Coviteca empezó siendo solo hemeroteca. Eso te iba a decir, ahora es Coviteca, ¿no? Ya de todo. Es una Coviteca. Porque al principio, como has dicho, recopilábamos solo artículos de reflexión. O sea, no eran artículos políticos y periodísticos descriptivos, sino artículos de reflexión sobre el impacto, ¿no?, del coronavirus. Impacto, efectivamente, pero es que ¿sabes qué me pasa? Que es que me está escribiendo, creo que tu compañera, y me estoy como despistando. No pasa nada. Quita la cámara y no sé qué cámara. No, lo hice para que no haya tanto No. corte, a lo mejor quitando del ancho de banda la parte de vídeo, se te escucha y... Pero vamos, como tú veas. O sea, sí. Continúa. Así, perfecto. A ver... A ver, sigue hablando, a ver si... Venga, sigue hablándonos de la Coviteca. ¿Qué más incluye entonces, aparte de los artículos? Pues no hemos ganado mucho más, ¿eh? Ha sido peor. No, Ha sido peor. O sea, sigo Nada. sin cámara. Sigue ¿no? como estábamos, sí. Bueno, es que no... A ver, bueno, ya me centro, disculpad. Nada, no te preocupes. Entonces, empezamos siendo una... Hoy tenemos duende, ¿eh? Hoy tenemos aquí con más artículos duendes. de reflexión de intelectuales. Sí.
Es que yo creo que es la conexión, Sí. porque a mí también me ha fallado hace unas horas. A mí me está internet. pasando en las clases a esta hora, yo supongo que es la hora de Netflix y de estas cosas, y chupan aquí en Ancho Debate. No estábamos preparados Sí. tampoco para esto. Bueno, pues de los artículos intelectuales, de críticos, escritores, vamos a recopilar de toda Iberoamérica, de España y de América Latina por países. Esto también es una de la gran singularidad de nuestra biblioteca, y es que somos forma que está teniendo una visión geopolítica de todo lo que se está produciendo en lengua castellana. Y esto es fundamental, porque no se trata solo de reunir lo que se publica desde un punto de vista que ya también es importante, filosófico o de pensamiento crítico sobre el coronavirus, sino también poner en evidencia los diferentes lugares de enunciación. Es decir, que cada uno de los países iberoamericanos está construyendo un discurso muy distinto, nacional, o sea, discursos que en muchos momentos son nacionales y que no tienen nada que ver con un discurso transnacional que sí está circulando. O sea, por ejemplo, vemos el caso de Chile, ¿no?, que es alucinante, o en la Argentina, no sé, parando este acontecimiento muy diferente a lo que estamos viendo. Entonces, bueno, la hemeroteca a su vez pues se ha dividido. Ahí se nos corta otra vez. Es una zona exclusivamente. Ahora Sí, vuelvo. ahora, venga. Vale. Una zona dedicada a entrevistas, porque vemos también que es un medio sobre todo para aplicado a intelectuales y miscelánea, porque, Javi, hay iniciativas chulísimas de revistas, de asociaciones, de... Se nos corta. Se corta, sí. Uy. Ana, Bueno, pero eso le va a dar más misterio, Javi, le va a dar más interés para que la gente entre en el proyecto, yo estoy segurísimo. qué fina estaba ahí, Sandra, qué fina, qué rápida. Tenemos que decir además que este proyecto del de Ana, la hemeroteca, bueno, ya no es solo hemeroteca, como nos contaba, es una de las primeras iniciativas que nos llegó a la red Nometrics, a la llamada que lanzamos hace una semana, me parece, escasa una semana, en las que pedíamos a la gente que nos diera a conocer sus proyectos desarrollados en ciencias sociales y humanidades digitales relacionados con el COVID. Y ese fue uno de los primeros que nos llegó, que están ya ahí recogidos, formando parte de ese, otro archivo, otro de los muchos archivos que se están creando en estos tiempos, ¿verdad? Y creo que tenemos a Ana de nuevo por aquí. Sí. Ahora estoy de nuevo. Yo estaba cogiendo ya el adaptador para llamarte por teléfono. Y no sé si lo voy a hacer igualmente, porque esto no hay manera. Me encanta verte y me encanta ver ese póster de V de Vendetta ahí detrás, pero no hay manera de escucharte bien. A ver, ahora otra vez, ¿así es mejor? Sí, parece que sí. Corre, sí. Ahora. Vale, entonces, y esta zona de miscelánea. Después hemos creado una biblioteca, porque como sabéis, en un mes se han publicado en lengua castellana 12 libros. Es alucinante, pero se han publicado 12 libros de filósofos, economistas, sociólogos, que tienen que ver con profesores de crítica literaria. Efectivamente, todos los tenéis en nuestra página web iberlab.ugr.es Covidteca, y os los podéis, porque todos son de libre acceso, o los podéis descargar directamente en PDF desde nuestra plataforma. Y después la tercera pata es la mediateca, Javi. Hemos creado una mediateca que se divide a su vez en 3 secciones. Una de vídeos, maravillosa, donde estamos recopilando debates, todo lo que tú también estás haciendo con Media Lab de UGR en casa, muchos de tus programas los hemos recogido. Después una zona dedicada a podcast y a audios, porque también hay muchos programas de radio que se han dedicado al COVID desde un punto de vista crítico y cultural. Y después una tercera sección de imágenes, donde estamos recopilando imágenes preciosas del
sobre el COVID, por supuesto que se avienen a una reflexión política y crítica. Y bueno, pues la verdad es que estamos muy contentos, a la par no solo estamos recopilando, sino que también nosotros estamos generando conocimiento, artículos los miembros de la unidad, sobre justamente el material que estamos recopilando de la COVIDteca. Y tenemos a dossier en un medio divulgativo que ponga en evidencia justamente esta lectura geopolítica que nosotros hacemos de la producción crítica en lengua española sobre el coronavirus, ¿no? Y no hacer como el resto de plataformas una especie de criterio achatador y neutralizador donde todo lo que se produce en lengua castellana vale lo mismo, ¿no? Como decía antes, poner en valor ese lugar de enunciación y la pluralidad de visiones que se están articulando en España y en América Latina. Después, a largo plazo, nuestro estudio se va a estructurar ya más académicamente en campos epistémicos. Por supuesto, sin perder ese horizonte geopolítico en función, sobre todo, de 3 categorías teóricas. La biopolítica, es decir, la forma que tiene el Estado de disciplinar nuestras formas de vida. La necropolítica, la regularización de la muerte, que es fundamental. Y más todavía en un asunto sanitario, efectivamente. Exacto. Y, por supuesto, los estudios de género. El impacto del COVID-19 en mujeres, en cuerpos feminizados y en el colectivo LGTBQ, así como una articulación de una reflexión feminista, o sea, netamente feminista, sobre el coronavirus, del afecto, muy relativo de una a los política cuidados y a todo lo que se está hablando, claro. Muy necesario. Efectivamente, ¿no? Frente a ese lenguaje bélico, un lenguaje feminista. Y nada, pues simplemente también me gustaría, Javi, si me lo permite, poner de relieve pues el impacto, la extraordinaria difusión, que me resulta casi abracadabrante, y la recepción que está teniendo el proyecto, porque bueno, hemos salido en La Vanguardia, en la SER, en la COPE, en el Granada Oil, en Ideal, en plataformas alemanas como Triacontamerón, en la China American Literature Today en Estados Unidos, que es una plataforma que tiene de emisores académicos adscritos, en la editorial y librería iberoamericana. Nos han contactado una treintena de colegas de España, de Estados Unidos, de América Latina, el Consejo de Empresarios Iberoamericanos, la Secretaría Iberoamericana, para ayudarnos en la difusión y explorar vías de colaboración. Así que bueno, estamos realmente muy, muy contentas y muy contentos, satisfechas por los logros alcanzados y bueno, por poner nuestro granito de arena humanista en la lucha contra el coronavirus. Genial, qué impacto más brutal, qué bien. Sí. Cuenta, María. Yo quería preguntarles sobre el proyecto. La recopilación de artículos y demás, ¿la hacéis desde el equipo? ¿Tenéis habilitado algún sitio para que se os pueda mandar alguna aportación? Pues mira, María, muchas gracias por la pregunta. Estamos implicados todos los garantes, en la web aparece... Estamos trabajando activamente en el proyecto, tanto garantes como investigadores y también investigadores en formación. Somos en total 12 personas trabajando, nos hemos dividido los países, son 21, porque también, como estamos recuperando todo lo que se hace en lengua castellana, también estamos enfocados en Estados Unidos, por supuesto, y en Puerto Rico, en fin, que es mucho trabajo. Entonces, todos los días compartimos entre todos un Excel y todos los días vamos subiendo lo que nos encontramos. Y bueno, después también tenemos un sistema de etiquetado, ¿no? O sea, tenemos un etiquetado para artículos de biopolítica, otro de necropolítica, artículos de género, para ir poco a poco ordenando todo este material, porque, en fin, es un trabajazo. Y después lo que tenemos es, como aparece en la página web, un correo, el de iberlab@ugr.es, para que la gente pues se ponga en contacto con nosotros, quiera colaborar. Diré que nos están escribiendo ahí o me escriben a mí personalmente. La verdad es que la generosidad y la sororidad, porque muchas mujeres, está prevaleciendo y también eso pues es motivo de celebración. Genial, Ana. Enhorabuena por ese proyecto.
al que además le espera un gran futuro, porque claro, todo eso que se está recopilando luego se podrá analizar, investigar y ver, bueno, pues qué es lo que se está produciendo en el ámbito iberoamericano, que existe, aunque a veces no lo parezca, sobre este tema, sobre la pandemia, sobre cómo esto pues ya no ha cambiado. Al fin y al cabo, esto ya ha marcado un antes y un después, y obviamente el pensamiento, ¿no?, y las letras iberoamericanas lo van a reflejar ahora y en las semanas que nos quedan. Ana, muchas gracias por hacernos huequitos y hablarnos desde casa de esta iniciativa. Muchas gracias. Ahí con esa gracia. María, ahí va. el apoyo y con el suspense narrativo y virtual. Adiós. Venga, Ana, un abrazo, nos vemos pronto. Chao. Hasta luego. Vamos a continuar con otra investigadora de la Universidad de Granada, en este caso es María del Mar Rueda. Ella es catedrática de Universidad de Estadística y vamos a conocer sus opiniones sobre algunos temas ahora actualmente relevantes sobre el tema de los datos y las estadísticas disponibles de esta COVID-19. Vamos a escucharla. Pues estamos ahora mismo con María del Mar Rueda, que es de la Universidad de Granada, de nuestra universidad, doctora en Ciencias Matemáticas y catedrática de esta universidad en el Departamento de Estadística e Investigación Operativa. Muy buenas, María del Mar, bienvenida. Buenos días. Ella además también es miembro del grupo de investigación de diseño y análisis estadístico de encuestas, y la hemos llamado, bueno, pues por las recientes informaciones y como sabemos todos los de la comunidad científica que estamos siguiendo todo este tema de la pandemia, bueno, pues el revuelo que se causa cada cierto tiempo porque no hay un estándar, ¿no? Parece que no hay un estándar establecido con respecto a los datos. Y claro, todo esto afecta pues a la comparabilidad, al hecho de conocer qué está pasando. Es decir, es muy complicado para la ciencia generar conocimiento, generar información si no tenemos los datos adecuados, ¿no? María del Mar, ¿qué es lo que está pasando con los datos? ¿Qué nos ocurre? Bueno, los modelos matemáticos que estamos desarrollando, ¿no?, con el objetivo pues de hacer una evaluación rápida y eficiente de la situación, para la toma de decisiones, pues tienen que estar basados y validados en información que sea real y precisa. Entonces, pues la hipótesis de partida en febrero pues, fue que la información pues, que se tenía era fiable. Y sin embargo, la realidad ha mostrado que está lejos de serlo. Los datos pues exhiben muy mala calidad, no se sabe exactamente qué miden los datos, las comunidades contabilizan los fallecimientos de forma distinta, hay retrasos sistemáticos en los aportes y todavía algunos problemas siguen persistiendo. La forma de medir los infectados va variando, hay un problema claro de medida, no coinciden los datos que se proporcionan por el Ministerio con los datos de defunción del registro civil. A nivel nacional se estima que hay un periodo de un exceso en el sistema de vigilancia de exceso de mortalidad por todas las causas de 28.075 personas. Además, las fuentes distintas de datos difieren. Por ejemplo, la web de Sanidad muestra hoy 207.634 casos confirmados en España, 23.190 fallecidos, que lo he mirado esta mañana. La Organización Mundial de la Salud muestra 219.764 infectados, es decir, más infectados, pero menos muertos, 22.525. La Universidad Johns Hopkins muestra otra cifra, 226.629, que se supone que toma los datos del Instituto de Salud Carlos III. Los datos han ido mostrando inconsistencias en algunos días. Por ejemplo, del 15 al 16 de abril había un descenso en los casos acumulados, es decir, había menos muertos en Cataluña acumulados que el día anterior. Hay un descenso abrupto en las gráficas de hospitalizados e ingresos en UCI. Los primeros días había más hospitalizados por COVID que enfermos por COVID, una cosa. Es decir, todo ello está dificultando mucho el análisis de la evolución de las curvas epidemiológicas. E incluso está llevando a algunos grupos de investigación a que abandonen algunas de las iniciativas.
que se están desarrollando. Claro, porque entiendo que si no somos capaces de describir lo que está pasando, mucho menos capaces vamos a ser de predecir o de intentar construir, como decías muy bien al principio, modelos que nos digan qué podría o qué escenarios probables hay en un futuro, ¿no? Efectivamente, ese es el problema. Incluso hay distinta gente que está haciendo. Dentro de la acción matemática contra el coronavirus, por ejemplo, hay un metapredictor en la que, bueno, todos los grupos de voluntarios de matemáticos estadísticos de España están colaborando, cada uno con distintos procedimientos, para hacer predicciones en una semana día a día. Y, por ejemplo, si hay un compañero nuestro, Francisco Javier Alonso, que es especialista en series temporales, y en su página web se puede ver perfectamente el desarrollo que están teniendo, todas las inconsistencias que están teniendo, y días que cuadran muy bien las predicciones y otros días en las que salen unos disparates. Entonces, claro, la gente, pues los compañeros se están cansando de toda producción de desánimo. Claro, es complicado trabajar así, obviamente. ¿Cómo podríamos arreglar esto, básicamente? Es decir, recuerdo, bueno, yo estoy siguiendo también esto, estoy trabajando con un grupo también de voluntarios, recabando, por ejemplo, unos datos que yo creo que eran básicos, que son los datos por provincia, que no existían o que estaban, bueno, que publicaba cada gobierno de cada comunidad autónoma por su cuenta y riesgo. Yo me dediqué junto con otros voluntarios a recabar esos datos de manera provincial. Recuerdo que en las primeras semanas también se dijo desde el gobierno de España de crear como una especie de oficina central del dato, pero esto no ha ocurrido, ¿no? Es decir, ¿cuál sería la forma? ¿Centralizarlo todo en algún sitio? ¿Cómo podríamos arreglar un poco esto? No lo sé. La verdad es que un problema fundamental ha sido la falta de homogeneización de las comunidades. Cada que uno no haya un estándar, ¿no? Digamos. Los ingresos de una forma, unos con datos acumulados, otros datos diarios, unos sumaban, otros incluían fallecidos en residencia, otros no. Y luego también el cambio de metodología, que cada día han ido adaptando una metodología distinta. Empezaron con una tabla solo de casos, incidencia acumulada, 2 días más tarde metieron curados, en Semana Santa metían solo pruebas PCR, luego meten, Andalucía empieza a meter positivos asintomáticos con test anticuerpos, luego 2 días después los quitan los casos confirmados, luego el 24 por fin, el 24 de abril el Ministerio vuelve a descontar y los positivos confirmados, y ya parece que a día de hoy se han puesto de acuerdo todas las comunidades autónomas en que el número de personas enfermas se han registrado de la misma forma, solo con los datos positivos de PCR. Sin embargo, pues bueno, esa es una medida que no cubre a toda la población, ni siquiera la población de sanitarios, que es la que tiene mayor incidencia. Entonces, una cosa fundamental es homogeneizar los datos y luego restaurar también las series históricas. Es decir, una vez que se han actualizado los datos con nuevas medidas, hay que actualizar los datos antiguos para corregir la serie. Entonces, esto es una cosa muy básica. Sí, porque si no es imposible comparar, por ejemplo, ¿no? Si no es imposible comparar porque la serie realmente no es una serie. Son distintas series que están tomando trozos en cada una. Eso no produce. ¿Qué solución tiene? Pues no lo sé. Hombre, empezar a homogeneizar las cosas y a arreglar los datos que se están dando, conscientes de los errores que se han tenido. Yo no soy una experta en cómo deben de contabilizarse los datos de sanidad, sí, pero sí en que para tratarlos tienen que ser homogéneos y tienen que ser comparables. Y las cosas que se han hecho de distintas formas tienen que reestructurarse y hacerlas, contarlas todas, dar una serie única con la misma y luego dar información sobre el resto de cosas que se han hecho. Oye, María del Mar, también relacionado con el tema de los tests, es decir, se pide que se hagan tests masivos y etcétera, el hecho de que se diga que hay que hacer cuantos más tests posible tiene que ver, y te pregunto por tu calidad como experta, ¿no?, en muestreo, tiene que ver con el tema de que cuantas más pruebas podamos hacer,
más podemos, digamos, estimar la incidencia de la enfermedad en la población? Eso por supuesto. Vamos a ver. Lo ideal sería hacer un censo, es decir, coger a todos los individuos de la población y hacerles las pruebas. Esa es la única forma de estimar, de dar los valores sin error. O sea, trabajar con toda la población, ¿no? Con toda la población. Esa es la única forma de dar estimaciones sin error. No de dar estimaciones, sino dar valores concretos. Claro. Los parámetros. Si solo se obtienen muestras, pues tienen que se hagan estimaciones y siempre vienen asociadas con un error, distintos errores. Unos son de muestreo, que se debe a la forma de hacer. Evidentemente, cuanto más muestras, más representa la población porque hay menos variabilidad, pero no solo depende del tamaño de muestra, depende también de cómo se realice el muestreo. Es decir, no pueden ser, ahora están apareciendo muchas muestras web, muchas muestras que no son representativas de la población. Por ejemplo, el estudio epidemiológico que está haciendo el Instituto de Salud Carlos III con la colaboración del Instituto Nacional de Estadística, utilizan un muestreo bien fundamentado, un muestreo estratificado por conglomerados en 2 etapas de hogares, hacen una fijación proporcional para poder tener una precisión en cada uno, una precisión mínima determinada en cada provincia, y eso va a permitir hacer estimaciones no solo para toda la población, sino también por provincia. Aunque, en mi opinión, deberían de haberlo hecho también por regiones más pequeñas, por núcleos de población más pequeñas, porque hay un efecto de correlación muy grande en la población, en la transmisión de esta enfermedad, que no se está teniendo en cuenta. Esta debería de ser una encuesta distinta a las encuestas normales que hace la encuesta sobre todo si se quiere afinar en esas estimaciones, claro, entiendo. Sí, porque hay comarcas en las que a lo mejor hay mucha más incidencia, hay mucha más relación, y sin embargo hay otras comarcas en las que hay muy poca incidencia. Entonces ahí, con unos muestreos muy de pocas personas, se tendría muchísima más información, mientras que en otros se necesitaría mucho más test. Oye, María del Mar, ha hablado de esa iniciativa que es la acción matemática contra el coronavirus, ¿no? Me ha parecido. Sí. ¿Qué más cosas estáis haciendo desde tu disciplina, desde las matemáticas y desde la estadística, precisamente para esto, ¿no? Para poner vuestro granito de arena en esa lucha. Bien, pues aparte del se están haciendo distintos estudios. Los primeros que salieron fundamentalmente pues eran los que se basaban en todos los datos oficiales para hacer predicciones básicas sobre casos infectados, ingresos hospitalarios y fallecimientos, que están basados pues en los datos agregados. Pero existen también otros modelos que se están haciendo para estudios con microdatos, que son los que nos hacen falta para ir un poquito más allá. Pues, por ejemplo, pues para modelizar cuáles son los factores que afectan a la enfermedad, en qué zonas van a ser mayor la incidencia, cuánto tiempo tardan, qué asociación tiene con respecto a los distintos pacientes, al alta, las covariables que son relevantes, la ubicación geográfica, los lugares de trabajo, el sexo, si tienen patologías previas o no, etcétera. Todo esto ya se tiene que hacer con modelos estadísticos, con microdatos de casos diagnosticados, que eso sí son los que nos están dando más problemas. Es decir, acceder a microdatos es lo que no tenemos con lo que nosotros fundamentalmente los estadísticos necesitamos trabajar, y para poder modelizar, para hacer análisis de supervivencia, etcétera, y esos son los que no estamos teniendo muchos más problemas para que nos los den, fundamentalmente porque el Ministerio de Sanidad tiene dificultades para proporcionar los datos. Eso los datan los hospitales, y ahora mismo pues no tienen personal, y bueno, para poco a poco pues se intentará, cada uno de los investigadores está intentando localizar, a ponerse en contacto con distintos responsables de salud, pues para que vayan
proporcionando los datos y nos vayan poniéndolos a disposición de la comunidad científica. Para eso nos va a ser fundamental los datos de la macroencuesta cerebroepidemiológica, porque a partir de ella nos va a poder dar mucha más información y poder utilizar otras técnicas y también servirlas como muestra probabilística de referencia para poder utilizar otros medios y poder ajustarlos con esta encuesta que sí está bien diseñada. Oye, María del Mar, que hay muchísimas que yo no conozco, hay muchísimas... Entiendo, hay muchos frentes abiertos, ¿no? Una última pregunta, María del Mar. Hay una opción que se está barajando ahora también y que probablemente se implementará, que es la de recabar datos a partir, por ejemplo, de nuestros dispositivos móviles. En esa balanza entre, conseguir esos datos de manera anonimizada, ¿no? Y que la gente esté dispuesta también a dar esos datos de manera voluntaria, ¿sería algo útil para avanzar? Es decir, ¿sería algo que nos podría ayudar a tener esos datos que necesitamos? Sí, sería muy útil. Toda esta serie de grandes bases de datos que podemos tener no nos van a servir para modelizar, no nos van a servir para dar estimaciones, pero sí van a servir mucho para ayudar en los modelos y modificar la influencia de las variables y tomar decisiones. Es decir, todo va a servir efectivamente para modelizar y poder decidir cómo van a influir. Sí, yo creo que sí va a ser muy, muy positivo. Muy bien, María del Mar Rueda, muchísimas gracias por esta pequeña clase matemática estadística que nos has dado para ilustrarnos un poco de las dificultades que hay hoy día también para trabajar, que cuando se nos llena la boca hablando de sociedad del conocimiento y la información, bueno, hay que construir esa sociedad en base a unos datos de calidad, porque si no, efectivamente no vamos a conseguir avanzar mucho más en este tema. Así que lo dicho, gracias por esta pequeña clase, por abrirnos un poco la ventanita de tu casa para hablar contigo un ratillo, y nada, un fuerte abrazo también desde la distancia. Venga, muchas gracias a vosotros. A ti. Adiós. Hasta pronto. Pues esta era la conversación que manteníamos esta mañana con María del Mar Rueda, catedrática de Estadística de la Universidad de Granada, sobre pues la problemática que hay actualmente con el tema de conseguir unos datos de fiabilidad y de calidad para poder conocer qué es lo que está pasando y, por supuesto, para saber qué es lo que tenemos que hacer en el siguiente paso. Y ya tenemos por ahí, ya estoy viendo a un buen amigo, a José Valverde. Muy buena, José. Espérate que no tengo activado el micro. Venga, ahora. A ver, habla. Hola, ¿qué tal? Ahora, perfecto. Javier, ¿qué tal? Encantado de estar aquí contigo. Pues una alegría verte, que hacía un montón de tiempo que no coincidía contigo. Pues puede que años, desde luego, porque ya te fuiste para allá, para Madrid, y ya es más complicado vernos, lógicamente. Claro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo de todas maneras os escucho regularmente, ¿eh? Es decir, es un enlace que tengo con Granada que hago sobre todo a través vuestra y a través de tu programa, ¿no? Genial, muchas gracias, José. Oye, para quien no te conozca, tú eres granadino y rolero, además en todo el amplio sentido de la palabra que vamos a hablar ahora, y llevas 2 años en Madrid como director de comunicación de una editorial de juegos de rol, específicamente de juegos de rol, que se llama No Solo Rol. Aparte de eso, tú eres productor audiovisual, especialista en postproducción, y un tío inquieto y que le interesa un montón de temas. Pero en general yo quería que estuviera aquí porque además cuando abrimos precisamente la plataforma ugrrencasa.lavinggranada.org, vi que tú en esos primeros días, ¿no?, en los que la gente de la cultura empezaron a movilizarse para decir, oye, esto podemos continuar, y de hecho la cultura es un sitio en el que nos tenemos que apoyar en estas semanas que llevamos de confinamiento, y ya llevamos unas cuantas. Yo creo que por aquí he comentado alguna vez que yo, por ejemplo, he recuperado el HeroQuest, que mi niño no lo conocía y yo hacía años que no jugaba con él, y la verdad es que le está gustando mucho. Todos los fines de semana quiere, ¿no?, hacer algo así. Y claro, una de las cosas que me gustó, ¿no?, que liberaste, fue un juego de rol para niños. Vamos a llegar a eso, pero antes de eso voy a retrotraerme a cuando tenía 14 años y la gente me preguntaba, ¿pero qué es eso de jugar al rol? Vamos a intentar explicárselo a la gente. ¿Qué es un juego de rol? Bueno, pues
para empezar, pues bueno, voy a describirte un poquillo lo que es rol, pero después también me gustaría comentarte un poquillo sobre la empresa, ¿no? Claro, Es decir, claro. pues lo que hacemos y tal, ¿no? Claro. Bueno, pues para jugar a rol es una actividad, un tipo de juego de mesa, ¿no? Es decir, a mí me gusta definirlo como un juego de mesa sin tablero, ¿no? Es decir, porque es un juego de mesa donde un grupo de amigos y amigas se reúnen y se diseñan un papel que van a interpretar, unos personajes que van a interpretar cada uno, pues interpretarlo pues haciendo, describiendo sus acciones o describiendo sus diálogos, ¿no? En un reto que plantea uno de los jugadores que tiene un rol diferente, que es el director de juego, ¿no? Entonces no deja de ser el máster, claro, es decir, también conocido como el máster. Bueno, pues, y entonces, bueno, pues no deja de ser contar una historia de manera interpretativa, ¿no? Es decir, una actividad, pues, sobre todo para la gente que tiene ya gusto de por sí, pues, como por ejemplo son el cómic, el cine, ¿no? Es decir, la literatura, pues es muy difícil que no le guste, ¿no? Es decir, porque no es solamente ser un espectador, sino que además toma esa iniciativa dentro de la historia, donde deciden, ¿no?, qué es lo que pasa. Ajá. Y claro, esto partimos de que algo, bueno, nació, bueno, en los 80 ya se jugaba un poco al Dragón y Mazmorra famoso, pero claro, después de esto hubo una explosión brutal. Yo recuerdo en los 90, sobre todo el Vampiro, por ejemplo, era un juego que marcó mucho. Pero claro, es que ahora mismo, precisamente, el tema de los juegos de mesa, de los juegos de rol, está en auge. Y ahora se crean, ¿no? Hay editoriales como No Solo Rol especializadas en crear juegos de rol. A ver, ¿cómo funciona una empresa como la tuya? Bueno, vamos a ver, si ya se jugaba rol en los 90, ¿no? Es decir, con ese Vampiro, con pues, El Señor de los Anillos, es decir, hay un montón de títulos. Ahora ya estamos en un momento que es pues increíble, ¿no? Es decir, yo esto me lo hubieran contado de chaval y me hubiera puesto a dormir para que pasara el tiempo rápido para llegar a esto, ¿no? Es decir, porque claro que sí, es decir, ahora mismo pues ya no es solamente un ocio, sino que ya hay un tejido pues empresarial y profesional en torno a los juegos de rol, ¿no? Es decir, ya no es solamente, aunque nosotros, por ejemplo, también estamos muy especializados en lo que es localizar juegos, ¿no? Es decir, pues como son pues, precisamente el mundo de tinieblas, ¿no? Es decir, Vampiro, Hombre Lobo, todos esos títulos, Séptimo Mar también, o Fate, propuestas que son indie, que son unas propuestas que tienen son nuevas maneras de enfocar los juegos de rol. También eso nosotros lo traducimos, pero aparte pues tenemos títulos propios pues basados en licencias pues, muy importantes, como por ejemplo pues Blizzard, ¿no? Es decir, basado en el cómic, el juego de rol, pues lo hemos sacado nosotros, ¿no? Es decir, lo hemos hecho nosotros aquí. O bueno, también hecho por nosotros, pues Culto Innombrable, El Resurgir de Dragón y el que comentaba de Pequeños Detectives de Monstruos, ¿no? Que ese ha sido, pues bueno, pues un juego pues que ha dado de lleno con el público, porque eso, ¿no? Es decir, porque al final, pues lo que éramos quinceañeros ahora tenemos en los 90, claro, es decir, y, bueno, si a eso además pues le añade el confinamiento, pues madre mía, ¿no? Es decir, todos los planes son pocos, ¿no? Es decir, para poder pasar las horas pues con los peques y no tan peques de la casa, ¿no? Y bueno, y comentarte, mira, así por ejemplo, de últimos títulos que acabamos de sacar, acabamos de terminar el juego de rol de Acción Mutante, ¿no? De la peli de Ale de la Iglesia. Sí, de Ale de la Iglesia. Es decir, lo que pasa es que nos ha pillado justamente cuando ha estallado la movida esta y estábamos ya lanzándolo, vamos a decir, más o menos, ¿no? Entonces, pues bueno, pues eso, nosotros tenemos un equipo muy, muy profesionalizado, ¿no? Es decir, son en torno a unas 15 personas que oscilan, pues eso, pues con traductores, correctores, diseñadoras, por la parte de marketing, pues comunicación, bueno, pues ya te digo, así sacamos en torno a, superamos los 45 títulos anuales, ahora por ejemplo en 2019. Eso antes, pues bueno, si viene de los 90 y eso es impensable, ¿no? Es decir, y ya no solamente, vale que nosotros somos los que más títulos sacamos, pero claro, también hay muchísimas más editoriales también sacando material, ¿no? Es decir, estamos en una... Hay mucho debate sobre esto, pero podríamos estar hablando de que es una edad de oro de la publicación de juegos de rol y de gente jugando. Claro. Y de gente jugando. Que, sí, que no es un libro que se lee uno y al siguiente, no es literatura, no, es algo que se va trabajando.
un juego de rol como tal, y sobre todo para la gente que se acerca, que no se asuste cuando vea un tocho, ¿no? Sí, bueno, imagínate, ¿no? Es decir, por ejemplo, por enseñarte, así que pues, estos son 600 páginas, no te lo tienes que saber entero. Estos son manuales de consulta. Claro. ¿No? Es decir, realmente hay una pequeña parte que es las reglas, que se la sabe el director de juego, y todo lo demás pues es partes de consulta, pues como ponerte un ejemplo, no sé, es decir, por las distintas zonas de la ambientación donde estés jugando, ¿no? Claro, aquel que quiera ser un magnífico máster y currarse todas las partes de la historia, se leerá el manual de cabo a rabo, entiendo, ¿no? O sea, oye, ¿qué está teniendo más éxito? No sé si en el mundo antes del confinamiento, después del confinamiento o en general. ¿Qué suele tener más éxito en el tema del rol? ¿La fantasía? No sé, yo por ejemplo era mucho del Shadowrun y el Cyberpunk, a mí todos los futuristas me iban mucho más. ¿Qué tiene más éxito ahora? Pues, Alguno de contagio, seguro. Sí. Te tiro ficha con lo del Cyberpunk, porque, por ejemplo, uno de los títulos que hemos metido en la iniciativa esta es Trauma Unit, que es precisamente, pues tú llevas un grupo de sanitarios en un mundo donde la sanidad es privada, ¿no? Entonces, pues se tiene que enfrentar en una ambientación, sobre todo futurista, Cyberpunk, pues a los retos diarios, ¿no? Es decir, de esto. Pero vamos a ver, pero de éxito, vamos, no podría decirte, estamos repartidos. Es decir, ahora mismo ahí está, por ejemplo, la última versión que ha salido de Dragón y Mazmorra, es decir, que pues eso pues ha vuelto a arrastrar, ha convertido otra vez en mainstream todo lo que son los juegos de rol, ¿no? Es decir, apoyado también. Bueno, nosotros tenemos aquí basado en ese sistema, el resurgir del dragón, y eso, claro, es decir, lo que son dragones, lo que es ambientación de fantasía siempre tiene un tirón, pero acaba de salir también la 5ª edición de Vampiro, de La Mascarada, o sea, y eso sigue funcionando. Bueno, Vampiro es el mundo de tinieblas en sí, es decir, esa línea, es decir, siempre ha estado ahí, es decir, llegó y nunca se ha ido, ¿no? Es decir, de hecho, podríamos hablar, hay un reportaje en Filming donde habla de la influencia de ese juego de rol en una estética de un momento dado, ¿no? Es decir, sobre todo lo que es la juventud cómo da, que entonces te deja bien claro pues que sea un juego que ha llegado para quedarse y siempre va a estar ahí, ¿no? Además que fue un juego que se visibilizó mucho, porque quiero recordar que fue cuando se empezaban a hacer las primeras partidas en vivo, en la calle, aquí en Granada se celebraron unas cuantas, en fin, consiguió mucha visibilidad. ¿Sí? Granada tenía muchísima fuerza con el rol en vivo, sobre todo, ¿no? Es decir, yo te estoy hablando ahora mismo de lo que son los juegos de rol de mesa, ¿no? Pero luego hay otras modalidades que son, sobre todo, por ejemplo, los juegos de rol en vivo, que en Granada, yo me acuerdo en los 90, pues de que había muchísima gente jugando. Eso ahora mismo está más claro. Eso ahora mismo no se puede. Bueno, ahora mismo en vivo no, pero sin embargo nos encontramos que acabamos de tener otro pico, y sobre todo con la parte digital. ¿No? Es decir, ahora mismo si antes había gente jugando, ahora hay incluso hasta más a través de videoconferencias, a través de herramientas hechas específicamente para jugar a rol, tableros virtuales, pues ya lo que es, por ejemplo, mira, una de las cosas importantes, es decir, dentro de nuestros productos que nos define, es que nosotros siempre damos la copia digital con todos los libros físicos, ¿no? Algo que yo creo que debería ser habitual en cualquier librería, pero bueno, está costando. Yo creo que también, y además yo le echo mucho en falta, ¿no? Es decir, cuando compro determinado el libro digital, pues bueno, pues no solamente el libro en digital, en PDF, sino con todo lo que es los marcadores y demás, para pues precisamente adaptándonos pues a esas nuevas tendencias que hay de gente jugando a rol que está enganchada por videoconferencia y quiere un acceso rápido a la información, ¿no? Pues entonces tienes que ir dándosela, ¿no? Entonces, pues bueno, pues ahí donde se está perdiendo, pues en esa manera de jugar en mesa, cara a cara con la gente, pues se está ganando a través de la red, ¿no? Sí, y lo vemos lo que es cómo ha subido el consumo de libro electrónico, es brutal. Es decir, es una cosa interesantísima. Pero también otra de las líneas importantes que vemos que está funcionando, que ha sido la sorpresa, ha sido el infantil. Es decir, el infantil ha sido uno de los descubrimientos que hace ya unos cuantos años y que nosotros hemos apostado muy fuerte con esa línea
y que ya, bueno, pues ya solamente va más allá de lo que es el juego, y entonces cada vez hay más proyectos educativos, sobre todo pues la gamificación de clases para niños y cosas por el estilo que los están usando, ¿no? Claro, y el tema, pues por ejemplo, educativo, ¿no? Es decir, para enseñar historia, pues nos metemos, por ejemplo, en cualquier batalla, en Lepanto, por ejemplo, metemos a los alumnos dentro y tienen que interactuar, ¿no?, con la batalla. Claro. Por ejemplo. Claro. Por ejemplo, es decir, o ya lo que es, por ejemplo, también temas de trabajar con... No soy experto en esto, ¿eh? Me voy a tirar a la piscina, yo de lo que leo. De los expertos, ¿no? Pero sobre todo es el tema de habilidades sociales, cálculo, sobre todo con los más pequeños, aprender a aceptar las reglas, ¿no? A estar sentado haciendo una cosita, ¿no? Sí, imaginación, dimensión espacial, o sea, que lo desarrolla prácticamente todo. Sí. Vamos, una sorpresa, ¿no? Es decir, lo que nos hemos llevado nosotros ahí con el rol infantil. Qué bien. Oye, recomiéndanos para alguien que se acerca a este mundo por primera vez, al mundo del rol, con niños y sin niños, ¿no? Es decir, vale. ¿Por dónde podría empezar? ¿De algún título de tu editorial? O, es decir, de niños ya hemos comentado, que fue por lo que me retomé el contacto también contigo, el de cazadores, ¿no? El de pequeños detectives de monstruos. Que yo creo que a una o dos cosas que a esta edad, bueno, por lo menos la edad de mi peque, con 5 o 6 años, se le despierta mucho, que los detectives privados, o sea, los investigadores y los monstruos, ¿no? Los cazadores, los cazafantasmas, etcétera. Entonces, esa mezcla yo creo que es muy potente y ese juego yo creo que estará funcionando bien por eso también, ¿no? Claro, hombre, funciona mucho. Darle a un niño una lupa, ¿no? Y que se ponga a buscar cosas por la casa, ya está, ya lo tienes esa tarde entretenido, ¿no? Pues este juego, hombre, es decir, Pequeños Detectives de Monstruos, yo ese voy a empezar recomendando ese, sobre todo para los roleros y roleras que quieran reengancharse con su hijo, y su hijo sea pequeñito, ¿no? Es decir, creo que es un título muy agradable, sobre todo porque tiene varios niveles de juego, desde una gincana fácil hasta, pues eso, jugar en un parque escondiéndole las cositas en el propio parque, ¿no? O en la casa, ya se puede hacer gincana hasta en casa. Viene pensado sobre todo para que sea en casa, ¿no? Sí. Es decir, para que sea pues, con una serie de actividades, pues para tener a los pequeños entretenidos, ¿no? Pero no voy a quedar en los progenitores con niños, ¿no? Es decir, también, pues bueno, vamos a ver, si alguien quiere volver a jugar, que ya ha jugado antes, que viene de la fantasía y quiere encontrar lo que ya tuvo en su momento, es decir, en los 90, ¿no? Es decir, con otros títulos, bueno, tiene Resurgir de Dragón, ¿vale? Es decir, eso de entrada. Ese sería como el clásico, ¿no? Sí, además es que es un sistema muy liviano, pese a hacer un tocho, es decir, es mucha información, pero no es tanto de reglas, ¿no? Como Dragón y Mazmorras, que de primera no asustaba un poco, pero cuando luego te dabas cuenta que era más sencillo. Sobre todo porque ahí está el juego organizado. Entonces tú te metes con tu grupo y entonces se te da una serie de material gratuito para que vayas jugando. Los resultados los recogemos en una plataforma online que tenemos y eso hace que cambie el mundo, ¿no? Es decir, de la ambientación que se está creando mano a mano con los jugadores que hay en España y en Latinoamérica, ¿no? Con ese juego, y está siendo un éxito brutal, ¿no? Es decir, pues entonces ese Resurgir del Dragón. Luego, si viene buscando el terror oscuro, que también son muchos, y son muchos y muchas, ¿no? Es decir, el tema del horror cósmico, los cranianos, ¿no? Es decir, que es también un autofetiche, como Cthulhu, sí. Exactamente. Ahora recuerdo que en los 90 había también un juego español que era Ragnarok, que jugaba con todo esto, sí. Claro que sí. Pues bueno, pues yo le recomendaría Culto Innombrable, ¿vale? Culto Innombrable, además, lo guapo que tiene es que ya no eres el investigador que va a evitar que se haga una convocación que va a destruir la realidad que conocemos, ¿no? Que sería el cuento clásico. Claro, no, tú estás al otro lado. Tú eres quien quiere que eso pase, ¿no? De una manera circunstancial, ¿vale? Es decir, pero pues, es muy interesante la propuesta de ese juego. También, pues bueno, pues se sigue reeditando Aquelarre, que ese seguro que te sonará, de un título clásico de los 90, ¿no? Es decir, y que sigue pues más vivo que nunca. Bueno, y así, ¿qué más? Ciencia ficción, Infinity, ¿vale? Es decir, basado también, es decir, es todo lo que es el lore, el conocimiento que ha desarrollado el juego de miniatura, llevado al juego de rol, ¿no? Es decir, es, fantástico la escena que plantea, ¿no? Y sobre todo el conocimiento, si te gustan pues, muchas estadísticas de armas, de vehículos, este es tu juego, ¿no? ¿Qué más? Bueno, y luego ya pues propuestas más indie.
¿no? Es decir, que son pues desde... Más al gusto, ¿no? Más gustos más particulares, menos generalistas. Ahí es que me hace elegir entre mis niños. Claro, y entonces, ¿cuál coges, no, Javier? Es complicado, yo lo Muy sé. complicado. Y además, lo que es peor, me voy a ir de aquí diciendo, ay, tenía que haberle recomendado se me ha olvidado este, esto. Bueno, o el otro. No pasa nada, porque quien le apetezca puede disfrutar de todo el catálogo que tenéis en No Solo Rol. Y también, como dijimos al principio, pusimos enlace a cuando liberasteis un poco el de Pequeños Detectives de Monstruos, o sea que lo tienen fácil para encontrarlo y ya que cada uno escoja. O sea, eso claro. Hay mucho material. Ahora mismo en la iniciativa de Yo me quedo en casa, es decir, tienen ahí 4 títulos de entrada, que 2 de ellos son guías de inicio, que son 20, 30 páginas que te lo lees y lo echas a andar, ¿no? Es decir, entonces para gente que quiera empezar a jugar, las guías de inicio, que hay 2, son las de Infinity y Now Yolin, cumplen esa función, ¿no? Y sobre todo para la gente que quiera empezar a jugar al rol, es muy fácil ver por internet partidas, pero sobre todo decir que la gente pues, que quiera jugar al rol, que sepa que no es tan difícil como a lo mejor pueda parecer, ¿no? Porque te enfrentas a un libro, ¿no? Sí, es todo lo contrario, suele funcionar de una manera muy natural y suele tener un poder de inmersión interesantísimo que yo siempre lo recomiendo, ¿no? El rollo de, por ejemplo, de los juegos de rol, ¿me gustará o no me gustará? Pues yo creo que a todo el mundo le gusta, lo que tienes que encontrar su juego, igual que la literatura o el cine, ¿no? Es decir, es imposible decir, a mí el cine no me gusta. Mira, no. No te gustará algún tipo de películas, pero seguro que encuentras el tuyo. Y con el rol, pues bueno, pues tienes, pues ya te digo, es decir, género y género, ¿no? Por investigar. Pues nada, invitamos a todo el mundo a que durante este tiempo, mientras siga durando el confinamiento, e incluso después, porque el tema de las reuniones sociales va a estar, imagino, restringido, bueno, pues que una opción es jugar en casa a este tipo de juegos de mesa, a estos juegos de rol en los que se juega con el arma más potente quizá del ser humano, que es la imaginación. Así que a jugar todo el mundo al rol y a usar esa imaginación. José Valverde, muchísimas gracias por atendernos este ratito. A vosotros, lo que necesitéis. Muy bien, cualquiera que tenga una pregunta ya sabe sobre rol, ya sabe para dónde dirigirse. José, un abrazo también para Rosa por ahí. Muy bien, igualmente. Pues muchísimas gracias y ya está. Nos vemos. Esperemos que nos veamos dentro de poquito. Nos veremos dentro de poco, seguro que sí. Un abrazo, José. Vamos a continuar la tarde. Por ahí está Sandra. ¿Qué tal? Con Sandra vamos a hablar un poco sobre pandemias históricas. Que bueno, esa sección que yo dije que no quería perder porque creo que es muy interesante contextualizar el momento en el que estamos hoy día y entender que lo estamos haciendo bien en el fondo, es decir, esto en otra época histórica con otra tecnología estaríamos hablando de no de miles, incluso de millones de fallecidos, porque era lo que ocurría en otra época histórica. Hoy vamos a hablar con Sandra Haro, nuestra historiadora de cabecera, de tifus, ¿no? ¿Es así? Hoy vamos a hablar del tifus. El tifus, Javi, es un conjunto de enfermedades infecciosas producidas por varias especies de bacterias, a ver si lo digo bien, del género Rickettsia, y que se transmitía a través de piojos, pulgas, ácaros, garrapatas, que normalmente se portaban diferentes aves y mamíferos. Los síntomas eran muy característicos: fiebre alta, escalofrío, cefalea y erupciones en la piel, que era lo más característico. ¿Vale? La primera vacuna efectiva contra el tifus fue desarrollada por un polaco llamado Rudolf Weil en el periodo de entreguerras, que llegó a crear una cepa de piojos que se podía alimentar de una manera muy, muy fácil. Fíjate, de curioso. Más tarde, durante la segunda mitad de la Guerra Mundial, fueron desarrolladas vacunas mejores, menos peligrosas y más baratas. La primera descripción, esto es curioso, utilizaron un bicho para cargarse otro bicho, básicamente. Sí, de hecho sí. Mira, ¿quién sabe si no para salir del coronavirus hacemos algo parecido? Que no te extrañe. Mira, igual esta sección da ideas. Yo no es por decir nada, ¿no? Ahí queda eso. De hecho, Javi, se está investigando con una especie de virus, no puedo dar datos muy específicos, que es súper selectivo.
Es la tía, el CNI. No. Es tema aparte, no, ni siquiera coronavirus. Es un virus que básicamente es un killer de bacterias, pero específica, y se está investigando cómo se puede utilizar para las superbacterias, para esas que han creado la resistencia contra los antibióticos que tenemos al uso. Pues... No, o sea que a ver si algo que no iba a perjudicar nos va a ayudar. Esto es como, os habéis dado cuenta, ¿no? Que es como la Guerra de los Mundos, pero al revés. En la Guerra de los Mundos, bueno, ya voy a hacer spoiler, porque quien no ha visto, no ha leído la Guerra de los Mundos, lo siento, pero al final los marcianos mueren porque cogen la gripe. Entonces, claro, pues, esto es al revés, o sea, al final... Igual nos llaman de la OMS. Yo no voy a dar ideas, pero igual nos llaman de la OMS, quién sabe. Bueno, total, que este hombre, este polaco, consiguió coger piojo para cargarse la tifo. Sí, la primera descripción de la enfermedad aparece en 1489 en España durante el reino nazarí. Pues menos mal que no le pusieron el tifo español, que no hubiera sido... No, menos mal, no. Pero es curioso, mirad datos. Durante el asedio a la ciudad de Granada, de los cristianos que perdieron la vida, 3.000 fueron por hazañas bélicas, ¿no? Por incursiones, y 17.000 fueron por el tifus. O sea que mataba más que la guerra, claro. ¿Hasta qué punto tenemos desvirtuado, ¿no? lo que son las muertes en las diferentes hazañas bélicas? Y como vimos también con la gripe española, con cuántas son producidas por enfermedades y por malas condiciones de alimentación, de higiene, de hacinamiento, y cuántas son realmente por un enfrentamiento cuerpo a cuerpo o por una trayectoria de una bala o de un proyectil. Hay una pionera en la visualización de datos que es Florence Nightingale, bueno, pionera en muchos aspectos, pero que precisamente puso de manifiesto cómo la gran cantidad de muertos que se podía producir en una guerra se producía en los hospitales, es decir, con lo que pasaba después, con las malas condiciones higiénicas, infecciones, etcétera, etcétera. Pues los brotes epidémicos aparecieron en Europa durante el siglo XVI hasta el XIX, incluyendo la Guerra Civil Inglesa, la Guerra de los 30 años, la Guerra Napoleónica. Y es en el siglo XX cuando realmente empieza a frenarse toda esta pandemia, gracias a los esfuerzos sanitarios que hicieron pioneras científicas como Helen Sparrow o Dora Mary Lash. Y quería aprovechar para rescatar, porque me ha costado incluso encontrar sus nombres. De hecho, de una de ellas no he encontrado información en la Wikipedia en español de sus nombres. He tenido que buscarla en otro idioma. Y Helen Sparrow porque es prima de Jack Sparrow, si no tampoco. Tampoco. Helen Sparrow fue pionera en salud pública mundial, fue microbióloga y destacó por su trabajo para controlar el tifus en Polonia después de la Primera Guerra Mundial. Además, luego, después de eso, por si fuera poco, lideró programas nacionales de vacunación contra la difteria, la escarlatina, la fiebre manchada y la fiebre recurrente en Polonia y Túnez en los años 60. Ahí es nada. Y no la conocemos casi. Y luego Dora Mary Lash, que es una australiana, que fue bacterióloga, que falleció accidentalmente cuando se pinchó el dedo con una aguja que contenía el tifus mientras intentaba desarrollar una vacuna para la enfermedad en 1943. Ya mala suerte. O sea, que ahí tenemos a dos mujeres científicas con unos avances muy importantes y, como siempre, poco reconocidas. Poco visibilizadas. Poco visibilizadas por la historia. En la Segunda Guerra Mundial ni hablar tenemos. Imaginaos los campos de concentración. Era un caldo de cultivo. Era un caldo de cultivo para el tifus. De hecho, hay grabaciones y filmaciones donde se ven fosas comunes y donde se ven cómo está llena de enfermos de tifus. De hecho, hay dos chicas muy famosas que murieron por causa del tifus en estos campos de concentración. Una es Ana Frank y otra es su hermana, Margot Frank. Ambas murieron semanas antes de que sus campos de concentración fueran liberados. Y bueno, esta pandemia, por mucho que no suene tan lejana, no sigue aplacada en muchas zonas del mundo. Según la OMS, haya desaparecido en principio, ¿no? Sigue habiendo tifus. Como muchas otras enfermedades. Según la OMS, el tifus mata a un enfermo de cada 5 millones de personas anualmente. Es verdad que es una... Se ha conseguido bajar la letalidad, claro. Es bajísimo porque hay vacunas y hay cura. Pero existen áreas donde el tifus sigue siendo un problema. Por ejemplo, en Burundi, en Ruanda, en Etiopía o en Argelia. Y hay casos localizados incluso en América Central. Y como siempre, me gusta terminar hablando de personajes célebres
que han muerto por el tifus. Y esto iba un poco también dedicado a mi compañera María, que por ejemplo yo sé que ella es muy fan, como yo, de las hermanas Bronte. Ajá. Hubo una de las hermanas Bronte que murió por tifus, Charlotte Bronte, que escribió Jane Eyre. Bueno, y muchísimos otros que fallecieron por tifus. Por ejemplo, Alejandro I de Rusia, Juan de Austria, que fue el hijo bastardo de Carlos V. Sofía Federica de Austria, que no nos sonará de nada, pero si os hablo de que fue la primera hija de Sisi, Emperatriz. probablemente os suene. No sé, Guillermo de Orange, Dora Lash, como ya hemos dicho, entre muchísimos otros. Así que esa es nuestra aportación de hoy. ¿De qué hablaremos la semana que viene? Cólera. No sabemos. Ébola, Viruela, ¿hemos hablado? ¿Viruela? No hemos hablado todavía de la viruela. No. Hagan su tuberculosis. En fin. Hagan su Muchas gracias, Sandra, por contarnos estas historias de pandemia histórica. Como digo, para contextualizar. Jolín, no nos ha dado tiempo ni a poner una sola canción, ¿eh? ¿Os habéis dado cuenta? Esto es un no parar. Y viene alguien y sale alguien. De hecho, teníamos pensado hablar con Fran. Fran, ¿estás por ahí? No sé si va a dar tiempo, por lo menos, que nos dé un pequeño aperitivo y profundizamos un poco la semana que viene. Muy buena, Fran, porque tú has estado este fin de semana, te has ido de marcha, ¿no? De marcha de datos. De marcha en casa, ¿no? Hackathon y pizza, ¿no? Que dicen. Ha hecho un hackathon y pizza, ¿no? Entonces, ¿okay? Sí. Sí, os ha intentado por lo menos. Bueno. ¿Cómo ahí? Bueno, vamos a poner en contexto un poco, porque este fin de semana hubo un hackathon, que para quien no sepa lo que es un hackathon, básicamente es un festival de informáticos que quieren trabajar en algún aspecto concreto utilizando herramientas informáticas, ¿no? Bueno, en este caso no solo de informáticos, Javi. En este caso era un hackathon a nivel europeo para conectar a ciudadanos, investigadores, inversores, a cualquier persona que tuviese algo que aportar relacionada con el tema de coronavirus. En un principio así lo anunciaban, pero enseguida de que ya empezaron con las presentaciones y demás, lo que quieren conseguir es algo que, bueno, pueda solucionar posibles pandemias también o posibles virus de este estilo. Pensando a futuro, ¿no? Exacto, de hecho había una dotación económica para el desarrollo de un proyecto que querían que estuviese funcionando en menos de 6 meses. Por lo cual, eso que he dicho, era un problema abierto en diferentes dominios, ¿no? Como Health and Life. ¿Daban ya un problema a resolver o eran temáticas y cada equipo definía lo que quería? Eran, como bien dicen, la segunda... Eran temáticas. Había como 6 o 7 grandes temáticas. Health and Life, Business Continuity, Remote Working and Education. Esa era una de las principales, pero eran como 6 en total. ¿Y vuestro equipo en qué estuvo trabajando? Nosotros entramos dentro de Health and Life y dentro de cada ámbito, de cada temática, había subtemáticas. ¿Cómo te gusta el tema? El tema salud es lo tuyo. Sí, bueno, porque era también en el que vimos que más podíamos aportar. Nos juntamos también ya en relación con esto, un grupo de seis amigos y amigas multidisciplinares de distintas áreas, como la medicina, la informática y la filosofía. Y bueno, era el reto así que más veíamos que podíamos aportar. Nosotros en concreto nos pusimos en el de comunicación en tiempo real y prevención. Y más que nada, bueno, eso, estuvimos el viernes viendo distintas charlas y mentores, hora y media de mentores, 3 minutos cada experto, que digamos era un poco un conglomerado de personas expertas en la materia, con las que podíamos ponernos en contacto. Rollo mentores, ¿no? O sea, os podían ir facilitando, guiando un poco. Sí. Y bueno, el sábado estuvimos un poco debatiendo cómo enfocábamos. Un poco se nos ocurrió algo que no hubiese como una gran plataforma donde almacenar datos a nivel europeo. Bueno, no hay ni a nivel de España datos. Pues, ¿qué me va a contar? Exacto. Lo que hemos estado hablando antes con María del Mar, sí. Y bueno, un poco la idea era coger datos de wearables, que al final pues casi todo el mundo que no tiene una pulsera o un reloj
o incluso diseñar un prototipo básico asequible que se pudiese crear para que personas no tuviesen que comprar estos dispositivos de grandes marcas. Uh-huh. Y con esos datos crear la base de datos, y si fuese ya posible, que vimos que era inviable, tema de datos médicos como radiografía y demás, por lo que estuvimos analizando, la Comunidad Europea ha intentado hacer eso, pero es muy difícil de que se dan esos datos libremente, ni aunque sean anonimizados, obviamente. Complicado. Y sí, es difícil. Y bueno, y aparte de eso, pues que una vez de que detectásemos cualquier tipo con esa base de datos, tenía dos fines: que se pudiese investigar para en este caso el COVID o futuras enfermedades parecidas, y que se hicieran notificaciones a la persona y al sitio de donde venían ese dato que había dado positivo, por ejemplo, para poder hacer un confinamiento inteligente que empezamos nosotros a definirnos, que era algo como, pues si se ha detectado en alguna ciudad algún caso positivo, pues que solamente esa ciudad fuese la que tuviese restricciones momentáneas para que no se expandiese el virus, y el resto de zonas pues pudiesen estar con normalidad. Uh-huh. Entonces, hacerlo como un poco a demanda de los datos, ¿no? Si los datos exacto. dicen que aquí hay contagio, cerrar esa zona en principio, ¿no? Utilizar los datos para esto. Uh-huh. Y lo bueno que tienen los wearables es que como constantemente están midiéndonos, pues todo el tema del pulso, de sudoración, de diferentes cosas que se pueden medir con estos dispositivos, pues digamos que es algo que no es invasivo, ¿no? Porque no sé si sabéis que Bill Gates está proponiendo entre algunas de sus soluciones que toda la humanidad llevemos un chip implantado y que eso esté mandando datos a nivel mundial. Pero si eso ya lo hacían con las vacunas, ya nos metían los chips con las vacunas, ¿no? Decían algunos. Sí, pues algo así se está hablando, pero claro, eso es más invasivo que empezar haciéndolo con todo este tipo de dispositivos. Pero bueno. Dudo que la gente quiera algo así, desde luego, por ahora. Bueno, ¿y al final lograsteis llegar a algo al final del fin de semana o fue más complicado de lo que nos parecía? vimos un poco desmotivados por el hecho de que vimos otras propuestas que había que estaban muchísimo más elaboradas. De hecho, las mismas charlas ya la comentaban, como que había propuestas que venían de otros hackatones que se habían ido produciendo a nivel no a nivel europeo, pero por distintas ciudades, y ya tenían una idea y un producto casi completo, incluso algunas con aplicaciones funcionando. Entonces, claro, vimos que ahí ya estábamos más perdiendo el tiempo si nos poníamos a definir todo esto bien, que si dejábamos de participar. Y bueno, al final de la tarde del sábado dejamos de aportar nuestra idea por eso, porque vimos que no íbamos a llegar a tener algo en 2 días, porque era muy poco tiempo lo que teníamos para desarrollarlo. Me cachis la más. Tirasteis la toalla, muy mal, Tiramos la toalla, pero bueno, es de sabia. Había mucha competencia. Sí, tampoco vimos que nuestra idea tampoco iba a ser disruptiva, entonces no queríamos perder el tiempo de ninguno, y cada uno tenemos otros proyectos y otros temas. Bueno, pendientes. Pero la experiencia bien, por lo menos. La experiencia súper guay, sí. Además, bueno, quería decir antes de terminar que en su página web, porque en las distintas charlas que nos dieron, nos ofrecieron recursos a nivel europeo, tanto de datos como de plataformas, aplicaciones que podemos usar para desarrollar cualquier tipo de solución. Y podéis verla en www.euversusvirus.org, en un apartado que es de Resources, y ahí tenéis tanto los vídeos en directo que hicieron durante estos 3 días, que hay como 6 vídeos, como distintas herramientas que nos las ofrecieron desde el principio. Pues no sé, igual son conocidas, pero quizás pueden ser de ayuda, como Firebase, Bubble, Airtable. Son distintas herramientas que ponían en disposición nuestra para desarrollar nuestra idea. Muy bien, pues nada, todo aquel que se lo haya perdido y que quiera ver un poco de qué iba, ahí queda esa página, Unión Europea, European Union versus COVID, .org creo que era, ¿no? .org.
.org, sí. Muy bien. Fran, gracias por compartir esa experiencia. Ya habrá más suerte la próxima vez, ¿no? Ya está, ya habrá más hackatones, seguro. Bueno, esperemos que alguien consiga parar esto y sacar una idea potente y ya está. Seguro que sí. Desde luego, imaginación e inventiva son cosas que siempre han definido bien al ser humano. Oye, lo dejamos aquí, ya nos hemos pasado un poquito de hora, pero no pasa nada, porque queríamos saber qué había pasado con ese hackatón en el que había estado nuestro compañero Fran. Vamos a recordarle a todos los que nos estén escuchando, bueno, pues eso, que tienen la plataforma, la BIM Granada a su disposición, tienen ugrencasa.labingranada.org, que es donde se alojan todas esas ideas y experiencias sobre el confinamiento, este tiempo de la UGR estando en casa. Y bueno, que si queréis podéis seguir escuchando el resto de los programas, esos encuentros que hacemos los miércoles y viernes, o esos programas que hemos iniciado relativamente hace poco, el jueves pasado, con estudiantes, y que este jueves retomaremos de nuevo. Y también vamos subiendo poco a poco los vídeos, los que nos podéis ver mientras hacemos estos programas de radio, la nueva radio, ya se sabe, y tenemos también más vídeos en el canal de Media Lab, de esa iniciativa de Dani Torres que se llama Yo Sigo Publicando, y en el que conozco a alguien que hay por aquí que va a dar una charla dentro de poco, ¿no? En esa iniciativa Yo Sigo Publicando, ¿no, María? Sí, Javi, queda la hora por confirmar, pero va a ser el 6 de mayo. Se va a llamar Un Investigar Feminista, cuestiones metodológicas, éticas y epistemológicas. Y bueno, invitamos a todo el mundo que quiera enterarse o ver cómo se le puede dar un enfoque feminista a las investigaciones. No hay que perdérselo. Imposible hoy en día investigar sin ese enfoque de género ya, ¿eh? Yo voy a decir algo. ¿Estás ya lista? Sí. Despídete, Toto. Estoy dispuesta ya. Cierra bien los ojos. Junta los chapines uno contra otro 3 veces y repite para ti: se está mejor en casa que en ningún sitio. Se está mejor en casa que en ningún sitio. Se está mejor en casa que en ningún sitio. Se está mejor en casa que en ningún sitio. Así que así seguimos repitiendo la letanía de Dorothy, que le decía a Toto y que se despedía de la bruja, ¿no? Era el hada, ya no me acuerdo muy bien de la historia, pero se despedía del mundo de Oz, chocando 3 veces los chapines rojos y pensando que quería volver a casa, porque como en casa no se está en ningún sitio. Así que desde nuestras casas, María, Sandra, Fran, os decimos adiós hasta la semana que viene, que seáis buenos, que os cuidéis, que ya queda menos, que ya poco a poco vamos volviendo a la normalidad. Quizá el sábado, si todo va bien, podremos ir volviendo a las calles. Todos los que no tienen niños también podrán volver y hacer deporte, que también hace falta. Sí, pero hagámoslo separados, de uno en uno y sin chocarnos las manos cuando nos vemos por la calle. Como el chiste de la orgía. Organización, por favor. Chocar las manos, Chicos, chicas, gracias por escucharnos, gracias por estar ahí y nos vemos la semana que viene. Bueno, nosotros nos vemos en un ratito o mañana, nos vemos a ver nosotros pronto. Pero todos los que nos escucháis, hablamos pronto, nos vemos pronto. Hasta el próximo programa. Hasta la próxima. Radio Lab UGR, Radio Universitaria para el Ciudadano Conectado.